Alcanzar las multitudes en el mundo con el Evangelio de Cristo ha sido el deber de la Iglesia cristiana desde la llegada del Espíritu Santo en aquel famoso día de Pentecostés. Muchos han sido los hombres y mujeres que han participado en el cumplimiento del mandamiento de Jesús, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La Alianza Cristiana y Misionera es solo una pequeña parte del gran ejército de cristianos que se han dedicado a proclamar el reino de Dios aquí en la tierra. Hace más de 100 años, en Canadá, Dios había preparado el corazón del joven Albert Benjamin Simpson Clark para ser instrumento evangelizador en el ámbito mundial. Fue el Dr. Simpson, con el apoyo de otras denominaciones, quien tuvo éxito al crear, en agosto de 1887, una alianza interdenominacional por la cual se buscaría llegar hasta los últimos rincones de la tierra con el mensaje de Cristo. Este fue el comienzo de la Alianza Cristiana y Misionera, una agrupación de personas deseosas de evangelizar a todo el mundo. En 1923, el misionero de la Alianza Cristiana y Misionera, Homero Chrisman, llegó a Ipiales, huyendo de una turba enfurecida que lo perseguía desde Tulcán, Ecuador. Al cruzar el puente de Rumichaca, el reverendo Chrisman se encontró a salvo, y luego de caminar 2 kilómetros cuesta arriba, cargando su maleta llena de Biblias, Nuevos Testamentos y tratados, llega a Ipiales buscando posada. En la plaza central se encuentra con Teófilo Mera, un fotógrafo local, a quien le explica su situación y quien gentilmente le ofrece su casa para hospedarse. Esa misma noche, Teófilo y su esposa Raquel le piden al reverendo Chrisman que les explique lo que enseña la Biblia, ya que ellos querían saber por qué ese libro era considerado tan peligroso para los sacerdotes católicos. Antes de terminar la semana, Teófilo y Raquel se habían entregado a Cristo y de esa manera llegaron a ser los primeros creyentes de la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana. Era el mes de junio de 1923. La Alianza Cristiana y Misionera Colombiana marca el comienzo de la obra en nuestro país en ese año, porque es el año en que los primeros creyentes llegaron a conocer a Cristo por medio de los misioneros de la Alianza. En 1978, la Alianza decide cambiar la estrategia de la misión. Ahora se trabajaría en las ciudades grandes para plantar grandes iglesias que pudieran alcanzar la ciudad y el país. Así las cosas, y después de examinar muchos lugares para establecer una nueva iglesia en el norte de Bogotá, se escogió un local en el centro comercial El Lago, en la carrera 15 con calle 78. El primer culto se celebró el 5 de septiembre de 1982 con la asistencia de los misioneros David y Shirley Obermoyer. Primer pastor titular: Douglas y Noemí Ord, David y Arlene Peters, Ken y Vicky Swanson, Roberto y Margarita Searing. Esa mañana se convirtieron 2 personas. La iglesia empezó a crecer y entonces se estableció una librería para que los que pasaban al frente del local pudieran entrar, compartir un tinto, leer un libro o charlar con algunos de los misioneros. A finales de septiembre, la asistencia de Roberto y Margarita Searing a una comida de profesionales pertenecientes a la Unidad Cristiana Universitaria dio origen a una amistad fructífera entre ellos y los esposos Fernando y Marta Ramos. Fernando habría de ser el grano de mostaza usado por Dios para derivar de él sus frutos, a través de su compromiso y su muerte prematura, sucedida el 13 de diciembre de ese año. Un grupo de 13 líderes de la Unidad Cristiana Universitaria se sintieron llamados por el Señor a participar de diferentes maneras en el desarrollo de la tarea ya emprendida por los misioneros. Poco después del funeral, se celebró un servicio memorial en la iglesia con una asistencia de más de 125 personas. La muerte de Fernando, su funeral y el servicio en su memoria expuso a la iglesia a centenares de personas. Y en pocos meses ya había una asistencia cerca a las 200 personas. Como no había lugar para las clases de los niños en el local, estas se hacían en las gradas exteriores del centro comercial. Para 1985, la asistencia llegaba a las 400 personas y la iglesia oraba por un lugar propio, pues era claro
que no podían pertenecer por mucho más tiempo en el centro comercial. Cuando recién comenzaba la iglesia en 1982, el misionero Ken Swanson salía a caminar buscando un lugar para la congregación. Un día se encontró con un lote cerrado por una pared. El misionero Swanson averiguó por el dueño y fue informado que este pertenecía a la Cruz Roja Colombiana. Se hizo contacto con ellos, pero en ese momento la entidad no tenía planes de vender el terreno. Un día de 1985, el misionero Lorenzo Cardosa recibió una llamada de la Cruz Roja Colombiana, ofreciendo el terreno que años atrás había visto el misionero Swanson. 6 meses después, el lote ya era de la Alianza Cristiana y Misionera. La iglesia El Encuentro tenía casa propia. En los siguientes años, se construyó un edificio provisional para 500 personas. Hoy es el polideportivo. Y el edificio administrativo y educativo junto con la zona de parqueo. Dios sustentaba su iglesia y cada día añadía a los que habían de ser salvos. El Encuentro fundamentaba su quehacer en la enseñanza de la palabra, comunicando que Cristo salva, sana, santifica y vuelve otra vez. En 1988, y con el fin de responder a las necesidades de la visión de la iglesia, y en el ánimo de acelerar la formación de ministros como consecuencia misma de las demandas derivadas del rápido crecimiento de la iglesia, el Seminario Bíblico Alianza de Colombia puso en marcha el programa básico de capacitación ministerial en las instalaciones de la iglesia. En 1992 se dio inicio al proyecto Liceo El Encuentro, con el objetivo de glorificar al Señor y predicar su palabra a través de la enseñanza. Al principio solo se pensaba en un preescolar, pero con el paso del tiempo fue necesario ampliar el alcance a la básica primaria y después al bachillerato. Desde 1992 y hasta la fecha, se han graduado 497 bachilleres en 21 promociones. En diciembre de 1997, se constituyó la Fundación Social El Encuentro, con el propósito de brindar apoyo a la labor ministerial y a las acciones sociales que desarrolla la Iglesia, atendiendo las necesidades de las comunidades focalizadas, procurando el mejoramiento de su calidad de vida. De esta manera, y con muchos planes, proyectos y desafíos, se preparaba la iglesia para el nuevo milenio, en una ciudad que experimentaba grandes cambios y transformaciones, pero con una necesidad inmutable y profunda: la necesidad de tener un encuentro con Dios para escuchar el Evangelio de Salvación. Durante las 2 primeras décadas del presente siglo, la iglesia vivió cambios que trajeron un decrecimiento importante. Desiertos que nos recordaron la condición pecaminosa de nuestro corazón, pero la gracia de Dios nos permite volver a Él. Ahora, con corazones que se arrepienten y recuerdan que una y otra vez debemos volver a la cruz, que la iglesia se sustenta en la providencia de Dios y no en los esfuerzos humanos. La iglesia ha sido restaurada y transformada por la mano del buen alfarero, y hemos visto cómo en los últimos años, aún en medio de una pandemia y de afrontar los estragos del desierto, Dios ha solucionado las situaciones pendientes y está añadiendo a su iglesia cada día personas para su gloria. Hoy, en 2022, celebramos 40 años con la convicción de ser una iglesia que da la gloria a Dios. Servimos a Dios para que el mensaje de Cristo traspase el corazón de muchos y así el reino de los cielos se extienda en medio nuestro. Seguimos labrando la historia del encuentro como una iglesia que discipula, enseña y envía. Una iglesia que comunica a Cristo y se niega a alimentar el humanismo que plantea hoy nuestra sociedad. La historia no termina. La historia continúa y tú haces parte de esta historia. Anhelamos que juntos podamos seguir construyendo. Que tus dones y talentos sean puestos al servicio del gran Rey. Que la obediencia de cada creyente a la Gran Comisión nos permita como iglesia cumplir con el mandato de extender el reino de Dios. El futuro nos depara grandes retos. Deseamos fundamentar nuestro proyecto en dar gloria y honra a Dios,
En todo lo que hagamos, es nuestro grito, nuestro baluarte. Cristo solo, Cristo siempre.